Hola, yo soy Emilio Antonio Tamayo Escorcia y el día de hoy les voy a presentar mi video infoclip de la materia Cultura de la Imagen. En el presente video voy a analizar las películas Nosotros los Pobres y Ustedes los Ricos. Ambas películas producidas y dirigidas por el director Ismael Rodríguez y protagonizadas por Pedro Infante, Evita Muñoz y Blanca Estela Pavón. Las películas fueron hechas en México y estrenadas en el año de 1948. Intentan reflejar la sociedad contemporánea de México en la década de los 40 en un contexto socioeconómico pobre. Ok, ahora vamos a hablar del formato de las películas. Las películas están presentadas en un formato en blanco y negro, y esto se debe meramente a las limitaciones tecnológicas de la época. Sin embargo, esto permite también la utilización de un lenguaje cinematográfico más amplio, por ejemplo, técnicas de iluminación que se utilizan para lograr efectos psicológicos y emocionales de gran fuerza. Eso se retrata, por ejemplo, cuando Pepe el Toro está en la cárcel, en donde a pesar de haber ausencia de color, el director juega con las luces y las sombras para crear la ilusión de un espacio lúgubre y peligroso. Ahora vamos con el contexto. Primero que nada, hay que hablar del director Ismael Rodríguez, quien nació un 19 de octubre de 1917 en la Ciudad de México DF. Debido a la persecución religiosa provocada por la Guerra Cristera en la época entre 1914 y 1934, Rodríguez tuvo que mudarse a la edad de 9 años a Los Ángeles, California, junto con su familia, en donde tuvo un primer acercamiento al cine sonoro y al cine experimental. Ismael Rodríguez regresaría entonces a México en el año de 1931 para participar en la cinta La Santa. Años después, en 1940, participaría como guionista por primera vez en la cinta Vivir otra vez, y 2 años después realizaría su debut como director en la cinta Qué lindo es Michoacán. Unos años después fundaría la casa productora Películas Rodríguez junto con sus 2 hermanos mayores, Roberto y Joselito, en donde obtuvo su auge como director, produciendo las películas más famosas que tuvo, Nosotros los Pobres y Ustedes los Ricos. El contexto global de la década de los 40 se caracterizó principalmente por la Segunda Guerra Mundial, en donde los países de América Latina, en este caso México, tuvieron un rol principalmente de manufactureros, en donde exportaban materia prima y mano de obra a los Estados Unidos. México se integró a la Segunda Guerra Mundial en el año de 1942. En este punto México estaba transicionando entre la época de los caudillos y la época de las instituciones políticas y públicas. Al integrarse México a la guerra y ser un país exportador, se redujo el número de importaciones que recibía. Sin embargo, también se aumentó el ingreso de divisas, por lo tanto, un incremento en el capital y por lo tanto haciendo que los empresarios se hicieran más ricos. Sin embargo, esto causó que a la vez que se hacían más ricos, la otra parte de la población se hacía más pobre. Este tipo de influencias norteamericanas las podemos encontrar en los personajes de los ricos, quienes tienen comportamientos, vestimentas y una casa con mucha influencia de Estados Unidos, así como se muestra que están experimentando un episodio de bonanza económica, así como en el personaje de El Bracero o Antonio, quien es amigo de Pepe, y se comenta que él fue a trabajar a Estados Unidos pero regresó, por lo que tiene modismos e incluye palabras en inglés. La moda y la estética de la década de los 40 se caracterizó y sufrió cambios debido al mismo motivo que los demás ámbitos del contexto de la época. Así es, la Segunda Guerra Mundial. En esta época las mujeres caracterizaron su estilo porque entraron al mundo laboral, entonces ocupaban utilizar prendas que les permitieran más desempeñarse en este campo. Sin embargo, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial en 1945, volvieron a tener este estilo con un toque de feminidad. Utilizaban velos, sombreros y looks discretos pero elegantes, con joyas también discretas como perlas. Este look inició principalmente en Europa y en Estados Unidos. Sin embargo, debido a la influencia que ya se comentó anteriormente, América Latina y México también adoptaron este tipo de estilos. Sin embargo, este estilo no era para todos. Era para las personas de clase alta que tenían el poder adquisitivo para portar este look, es decir, los ricos. Y lo podemos ver representado, por ejemplo, con Doña Charito en Ustedes los Ricos, quien porta pues vestidos que hacen resaltar su silueta, peinados en tupé, y utiliza muchísimo este aspecto de las perlas. Por el otro lado vemos a Celia y a Chachita con una vestimenta muy diferente en Nosotros los Pobres, la cual consiste en un vestido más sencillo que llega aproximadamente al nivel de rodilla y el típico rebozo. Por último, queda mencionar que estas películas son dramas,
es decir, intentan contar una historia con toques de romance, así como de suspenso y misterio. Sin embargo, también sirven para denunciar la desigualdad y las injusticias que se cometían entre clases en el México contemporáneo de la época. Ejemplos de estas injusticias cometidas hacia los pobres basadas únicamente en su clase social fueron la acusación injusta de homicidio contra Pepe el Toro, y que nadie lo quería defender, solo porque era pobre. De igual manera tenemos la falta de atención médica hacia la abuelita de Chachita y hacia su verdadera madre, lo que la lleva a decir esta frase que llamó mucho mi atención. ¿Por qué Diosito nos ha abandonado? ¿Que los pobres no somos también sus hijos? Por último, me gustaría mencionar que estas películas realmente me gustaron mucho y considero que, a pesar de no haber vivido esa época, realmente puede transportarme y pues vivir un poquito del contexto que era cotidiano en esa época, ¿no? También pues considero que sí hace muy clara la diferencia y la marca muy bien entre las clases sociales, y pues sí, me gustó mucho y considero que es un gran exponente del cine mexicano.